Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta edición 2024 de Transductores y Sensores. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, inicia un nuevo año, inicia un nuevo cursado de esta materia y tuvimos la grata sorpresa de que hay una gran cantidad de alumnos inscriptos, cerca de 130, lo cual para nosotros es una responsabilidad muy grande y también nos trae algunos problemas de logística en la organización de las clases, así que vamos a tratar de llevarlo lo mejor posible. Me presento, mi nombre es Gabriel Gómez, soy el titular de la cátedra de transductores y sensores. Teníamos un profesor asistente que por motivos personales y de viajes al exterior renunció, que era Gastón Cacciarelli, así que por ahora y hasta que encontremos un reemplazo, soy el único en el cuerpo docente. Y nosotros con Gastón tomamos la cátedra en el 2020, después de la jubilación de los dos profes históricos de esta cátedra, que fueron Taborda y Mate. Soy ingeniero electrónico, recibido en la Facultad de Ciencias Exactas hace ya unos cuantos años. Antes de dar transductores y sensores, di la materia de robótica en medicina. Y en realidad mi especialidad es el área del control industrial, dentro de las cuales se usan una gran cantidad de sensores, así que tengo una experiencia de primera mano con el tema. La idea de la clase de hoy es hacer una presentación formal de la materia. Me interesa que todos tengamos en claro cuál es el enfoque de la materia, cuál es la metodología de trabajo que vamos a utilizar durante todo el cuatrimestre. Así al final todos vemos cumplidas nuestras expectativas y no hay ninguna desilusión ni de ustedes respecto a qué es lo que pensaban ver, ni de la cátedra respecto a los objetivos que pretendíamos cumplir o alcanzar y que nos hayan alcanzado. Entonces, la clase de hoy no va a ser la primera clase teórica de la materia, es una clase de presentación, pero es más que una presentación. Vamos a hablar bastante sobre la metodología de trabajo de la cátedra y sobre, como les dije, objetivos y expectativas. Voy a compartir la presentación. Esa no era. Bien. Ahí se ve la presentación en pantalla completa. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Perfecto, gracias. Bueno, como les dije, esta es transductores y sensores. Pero pantalla completa no. Tendría que Pantalla. poner como presentar. Sí, esto es lo que había hecho. Volvemos acá. Teóricamente funcionaba, pero puede fallar.
¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto, gracias. Bueno, si no están para transductores y sensores, están en el aula virtual equivocada. Estas son las recomendaciones básicas que se daba cuando las clases sincrónicas empezaron a usarse en medio de la pandemia. Ahora todos tenemos bastante experiencia y muy buen manejo de los tiempos y de los recursos en las aulas, así que no los vamos a recordar. Básicamente, lo que queremos tratar hoy son todos estos temas. El reglamento de la cátedra, hubo un montón de consultas respecto a, hey, profe, ¿puedo cursar si no tengo las correlativas? Sí, pueden cursar si no tienen las correlativas. Para eso existe una condición particular que la vamos a ver adelante. ¿Qué significa que puedan promocionar o no? ¿Qué condiciones necesitan para poder promocionar? Después, como dije, respecto a expectativas y a cómo está organizada la materia, vamos a hablar mucho sobre el programa analítico. Es una materia bastante amplia y compleja, por lo tanto la bibliografía es un tema muy particular. Nosotros seguimos un par de libros, son bastante grandes, de hecho son tipo handbook, como guía principal, pero hay un montón de temas que tomamos información de otras fuentes, como páginas web, como papers o como software de selección, así que vamos a ver cuál es ese material y a dónde lo podemos encontrar. Y cerramos con la mecánica del dictado de las clases respecto tanto al cronograma como a la modalidad. Cuando hablamos de objetivos, en el cursado de esta materia lo que nosotros buscamos es una serie de requisitos o herramientas que ustedes deberían llevarse de forma tal que al finalizar el cursado ustedes tengan una base de conocimientos mucho más sólidas para un abordaje sistemático de los problemas en donde involucremos alguna medición, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas que necesitamos es que ustedes comprendan los principios físicos que gobiernan el mundo de los transductores, es decir, cuál es la física detrás de una tecnología o detrás de una variable. Ya vamos a ver, cuando vean cómo están organizadas las clases, que este ítem cobra un significado bastante importante y se lleva gran parte de la cantidad de horas dedicadas al estudio de los sensores. Después también necesitamos que puedan seleccionar el sensor más adecuado para una determinada aplicación. Como en todos los problemas, no hay una única solución o no hay una única herramienta o sensor que me permita abarcar todas las posibilidades de todas las aplicaciones posibles. Entonces, seleccionar el sensor más adecuado también es una habilidad que ustedes tienen que desarrollar. Evaluar la electrónica necesaria para que la señal que me entrega ese sensor la pueda adaptar, la pueda condicionar y pueda esa información interactuar con otros sistemas, por ejemplo, de adquisición de datos o de gestión de la información, y tener un conocimiento alrededor de las aplicaciones más importantes de algunos tipos de sensores típicos en algunas aplicaciones típicas, tanto en el campo de la biomédica o como en el de las aplicaciones industriales. ¿Qué necesitamos que ustedes sepan al final del cuatrimestre? Bueno, leer una hoja de datos de un sensor o un transductor y entender cuáles son esos datos, qué significan los datos que el fabricante asegura en esa
hoja de especificaciones técnicas, bajo qué condiciones voy a obtener ese desempeño de un sensor, seleccionar el sensor más apropiado para una aplicación, obviamente teniendo en cuenta los datos que me dio el fabricante en su hoja de datos, seleccionar la electrónica asociada, vamos a ver que una cadena de medición está compuesto por varios eslabones, de los cuales el primero es el sensor, pero tiene otros componentes. Y hay dos temas que son cruciales que tienen que ver con la calibración. Este es un tema sistemático que vamos a abordar en todas las unidades, que tiene que ver con cómo aseguro yo que la señal que me está entregando ese sensor es una señal verdadera, y eso tiene que ver con el concepto de calibración. Muchos tienen el concepto de como lo saqué de la caja, está calibrado, como recién lo compro y no lo usé nunca, está calibrado, y eso no siempre es así. Y una vez que lo tengo y ya está en uso, ¿cómo podemos asegurar a los usuarios que las lecturas tomadas con esos sensores siguen siendo válidas? Todo eso tiene que ver con las calibraciones. Y por último, toda la normativa aplicable a un área en particular, ¿sí? Ustedes en la biomédica es una actividad bastante regulada, bastante normada, con lo cual conocer las normas que deben cumplir los sensores para poder ser utilizados en aplicaciones biomédicas es una necesidad, ¿sí? ¿Qué nivel de utilización de toda esta información o cómo van ustedes a reelaborar esa información que vamos a ir compartiendo durante el transcurso de la materia? Tiene que ver con este gráfico, ¿sí? Este gráfico es un gráfico que utilizan los pedagogos, se llama taxonomía de Bloom, y tiene que ver con la elaboración que hace cada uno con la información que tiene, ¿sí? El nivel más básico es la base de la pirámide y es el de recordar. Y muchas veces se quejaban de que el sistema educativo estaba fuertemente basado en actividades que propendían a solo recordar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto se veía reflejado en los exámenes donde se pedían un montón de definiciones o un montón de pasos sistemáticos, ¿sí? Donde yo lo único que tenía que hacer era leer la información y después poder reproducirla, ¿sí? Eso es recordar. Bueno, nosotros no pretendemos quedarnos en ese primer escalón de recordar. Hay cuestiones que las tienen que saber, sí, hay definiciones, como en cualquier ámbito de las ciencias, que o las saben o no las saben, es así de simple, y que tiene que ver con esto de recordar. Pero nosotros necesitamos ir evolucionando con la información que vamos incorporando en lo que se llaman pensamientos de orden superior, ¿sí? El siguiente, al recordar, es comprender, ¿sí? No solo puedo recitar de memoria una definición, sino que entiendo lo que significa esa definición, ¿sí? Comprendo los términos por separado, pero también comprendo la interrelación entre esos términos y realmente entiendo lo que estoy leyendo, ¿sí? Ese es un paso en el pensamiento más evolucionado que solo recordar. Tampoco nos vamos a quedar ahí. La siguiente es aplicar, ¿sí? Me sé la definición, la entiendo y la puedo aplicar. Es decir, puedo resolver situaciones utilizando esa herramienta o esa definición o ese concepto. Si seguimos evolucionando en los niveles de pensamiento de orden superior, después de aplicar viene analizar, es decir, se me presenta una situación y en función de las herramientas que yo ya poseo, puedo comparar esa situación con los conocimientos que tengo y llegar a entender mejor la situación. Eso es analizar. O, por ejemplo, en el caso de los sensores, determinar si un determinado sensor es aplicable o no a un determinado
a un determinado caso. Eso ya es evaluar, ¿sí? No solo analizo, sino que tomo acciones en función del resultado de ese análisis, ¿sí? Es evaluar. Y por último, el orden superior en la utilización del pensamiento es crear, ¿sí? En el caso de transductores y sensores, sería inventar un nuevo sensor. No vamos a llegar a este nivel, pero sí claramente la intención del cursado es llegar a los niveles de evaluación en la totalidad de los casos, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a el cursado propiamente dicho, el reglamento de la cátedra. Esta materia es una materia obligatoria para ingeniería biomédica y optativa para ingeniería electrónica. La mayoría, creo que este año el 100% son todos alumnos de biomédica. Van a ver que cuando damos los ejemplos de situaciones o de aplicaciones, vamos a intentar dar ejemplos que no sean específicos de la ingeniería biomédica y ni siquiera específicos de la ingeniería electrónica, pues justamente la idea es que tengan un pensamiento amplio y que realmente vean que el mundo de los sensores no es específico de un área o una actividad en particular, sino que involucra a todos los problemas que haya que resolver en cualquier ámbito de las ingenierías. Y eso también lo van a ver reflejado, por ejemplo, en los problemas de las guías prácticas, donde les van a aparecer problemas en submarinos, en naves espaciales, en aviones, ¿sí? Todas situaciones ajenas a su especialidad, que es la biomédica, o a la electrónica industrial, en el caso de los ingenieros estudiantes de ingeniería electrónica, pero que lo que pretenden es justamente que abrirles la mente respecto a cómo evaluar situaciones, independientemente de la especificidad de esa aplicación o de lo que ustedes tengan como especialidad. ¿Qué necesitan para poder matricularse? Bueno, obviamente tener aprobadas o regularizadas las materias correlativas obligatorias y haber cumplido con el requisito de rendimiento académico mínimo del año anterior. Y esto define 3 condiciones de alumno: el regular, el libre y el vocacional. En realidad hay un cuarto, que es el condicional, que Guarani todavía no lo tiene, pero ya lo va a tener en algún momento. Para terminar como alumno regular de la cátedra, tienen que aprobar, bueno, asistir a las clases prácticas. Las clases teóricas, con la virtualidad y las grabaciones, dejaron de tener un peso específico en los requisitos de aprobación. Se considera que no hay forma de que aprueben si no asisten a las clases asíncronas o ven los videos en forma asíncrona. Pero sí tienen que asistir a las clases prácticas, obviamente aprobar los prácticos y los parciales. Esto es para ser regular, no para promocionar. Profe, Sí. una consulta, ¿las clases prácticas también serían virtuales o cómo es? Tengo un tremendo problema de espacio físico, porque el aula que tenemos asignada es para 65 alumnos y hay 130, o sea, más del doble. Así que estamos viendo cómo lo resolvemos. La materia va a tener una componente presencial. A ver, hay 2 laboratorios, ahora lo vemos un poco más adelante. Hay 2 laboratorios obligatorios, esos son 100% presencial. Y las clases para resolución de problemas prácticos, vamos a ver si podemos hacer una modalidad híbrida o dividirlo en comisiones. Buenísimo, profe, gracias. Es uno de los temas que quiero charlar con ustedes hoy para ver cómo lo resolvemos entre todos. Bien, en el caso de que deban una de las correlativas, tienen hasta el turno siguiente al año calendario posterior al cursado, es decir, esta materia termina en julio, el año se cumple en julio del año que viene, por lo tanto tienen hasta diciembre, o sea, un turno siguiente al del año, o sea, un año y medio básicamente.
Ha habido situaciones muy puntuales donde por algún motivo particular o personal no han podido aprobar la materia en ese año y medio, la correlativa que debían. No ha habido problemas, la cátedra mantiene las notas eh, en un Excel, en Google Drive, por lo tanto cualquier docente que continúe con el dictado de la materia puede cargarles la nota, pero tratemos de que sea la excepción y no la regla. Si no consiguen cumplir con las condiciones de alumno regular, es decir, no aprueban los parciales, los prácticos o la cantidad de presencialidad, se quedan libres. Simple. Y existe también, por reglamento del Honorable Consejo Superior, la condición de alumno vocacional. Es un alumno de otra carrera que decide cursar la materia, lo puede hacer y no solo puede cursarla, sino que puede aprobarla y que el resultado de la materia del cursado se vea reflejado en su analítico de la carrera que esté cursando. Eso se llama alumno vocacional y está reglamentado, así que también la cátedra lo permite. ¿Cuáles son las asignaturas correlativas? Las obligatorias son dos: teorías de redes y control, y electrónica. La recomendada es electrónica analógica. Básicamente van a ver que porque hay muchísimo de analógico en las conexiones de los sensores, no es indispensable, pero si la tienen cursada y aprobada, mejor. ¿Y qué tienen que hacer para promocionar? Bueno, obviamente tienen que tener aprobadas las correlativas obligatorias. Promocionar significa que al final del cuatrimestre sus notas se cargan en un acta de promoción y no tienen que hacer absolutamente más nada. Entonces, sí o sí necesitan tener las correlativas aprobadas para que Guaraní pueda generar ese acta de promoción. El requisito de clases teórico-prácticas, que ahora con la virtualidad está bastante flexibilizado. Los prácticos de laboratorio, vamos a ver que hay dos. Los trabajos especiales, vamos a ver de qué se tratan. Perdón, los trabajos prácticos, que dice antes de trabajo especial, se refiere a prácticos de lápiz y papel, digamos, resolución de problemas o situaciones. Y sí hay dos laboratorios que son de conexionado, que son bien específicos, también son un requisito para aprobarlo con un informe. Y los parciales. Hay 3 parciales, de los cuales se puede recuperar uno y ya en el cronograma están fijadas las fechas. ¿Son inflexibles esas fechas? Ni. O sea, tratemos de respetarlas. Si por algún evento con otra cátedra o con el transcurso del cuatrimestre hay que modificarlas una semana antes o una semana después, lo podemos discutir. Pero si ven el cronograma, ya están fijadas las fechas de los parciales. Y cuando hablamos de trabajo especial, nos referimos a dos tipos. Un trabajo práctico de diseño. De diseño no significa diseñar un sensor, sino diseñar una aplicación que utilice un sensor. O una monografía de investigación y profundización de un tema de actualidad, siempre desde el punto de vista de los sensores. Esto después lo vamos a charlar bastante más en detalle cuando llegue la fecha límite de elección de tema, porque tienen la tendencia de elegir temas más centrados en la aplicación o en otro tipo de aspectos técnicos y no en el del sensor. La materia de transductores y sensores, todo lo que hagamos, incluido este trabajo especial, tiene que ser hecho desde el punto de vista de los sensores, o como elemento principal del trabajo, los sensores. ¿Sí? Entonces, hay una lista propuesta por la cátedra de temas, no es obligación que seleccionen un tema de ese listado, es simplemente para que tengan una guía, por si no se les ocurre ninguno. O ustedes pueden proponer su propio tema y la cátedra evaluará si corresponde o no, o el tipo de enfoque es el adecuado. Se los aprueba como tema y sigue con el desarrollo.
Una cosa muy importante, que lo vamos a ver después cuando hablemos al final de otro tema, que es acreditación y planes de estudio, tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿sí? La mayoría de las aplicaciones o de los trabajos donde se trabaja con sensores y en general en cualquier trabajo de ingeniería, son trabajos multidisciplinarios y el trabajo en equipo el saber trabajar en equipo es uno de los requisitos indispensables para hacer un buen trabajo. Eso desde la cátedra lo fomentamos y tanto los trabajos prácticos como los laboratorios y el trabajo especial son trabajos que se resuelven en grupo, se hace una única presentación por grupo y obviamente hay una única calificación por grupo. Lo único que es individual son los parciales, ¿sí? Esos sí son individuales. Los grupos tienen que estar conformados a más tardar para el próximo viernes, no de esta semana, sino el de la semana siguiente, que es la fecha del primer trabajo práctico, TP1. Son en principio de 5 participantes. Hey, profe, ¿pueden ser 3? No, no pueden ser 3. Profe, nosotros somos 4. Entre 4 y 6 lo podemos discutir. Lo ideal es que sean 5. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, cuando termine la clase, quedan abiertas las inscripciones a grupos. Mandan un mail a la cátedra. Todos los mails que manden a la cátedra, por favor, en el asunto, y empiécenlo con TIS 2024, así me resulta más fácil filtrarlos. Después, cuando termine la presentación, les voy a enviar un mail explicándoles esto, con la conformación de los grupos, ¿sí? No hace falta que envíen hoy mismo la conformación del grupo, tienen 15 días para conformarlos. Y como les dije, tanto los prácticos como los laboratorios y el proyecto especial se hace una única presentación. Todas las presentaciones son vía aula virtual, no se reciben y no se corrigen ninguno de los 3 tipos de trabajos, práctico, laboratorio o especial, que sean enviados por mail. Tienen que estar en el aula virtual, así podemos hacer todo el seguimiento y la nota final dentro del aula virtual. Y como les dije, se hace una presentación por grupo, ¿sí? Ya está configurada el aula para que cualquiera del grupo entre, la cargue y le aparezca como que fue presentado por todos los integrantes de ese grupo. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda hasta ahora? Profe, una consulta, ¿cuál es la diferencia entre trabajo práctico y laboratorio? El trabajo práctico es de desarrollo en lápiz y papel, digamos. Ahora vamos a hablar un poco sobre los prácticos. Tiene una estructura de preguntas de conceptos generales y resolución de ejercicios. ¿Sí? Esos son los prácticos. Y el laboratorio es en el pañol de electrónica, donde tenés que conectar un sensor y tenés que llenar una tabla con los valores que leas y hacer esquemas de conexión. ¿Sí? Los trabajos prácticos son todos de desarrollo en papel. Claro, de ejercicios, De digamos. ejercicios o de definiciones o análisis de situaciones. Los laboratorios son específicamente de conexionado eléctrico de Bien, sensor. buenísimo, profe. ¿Ok? Bien. Y ahora sí, vamos al programa analítico. El programa analítico ya habla de por sí de cómo se creó la materia o cuál es el enfoque de la materia. Uno cuando, en cualquier universidad o en cualquier institución, cuando va a hacer un curso de transductores y sensores, hay como 2 escuelas o 2 metodologías distintas de abordar el tema. Uno podría hacerlo a partir de el principio físico que utilizan los sensores, ¿sí? Entonces podría hablar de sensores de tipo resistivo, sensores de tipo inductivo, sensores de tipo capacitivo, sensores integrados. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar un sensor de tipo resistivo para medir temperatura, pero también puedo usar un sensor resistivo para medir presión.
puedo utilizar un sensor inductivo para medir posición, pero también puedo usarlo para medir velocidad, ¿sí? Entonces, el principio, el centro para organizar el contenido de la materia es la tecnología de medición. Y hay otra escuela que dice, sí, esa funciona, pero es un poco más ordenado si en vez de organizarlo alrededor de los principios de funcionamiento, lo organizo alrededor de las variables físicas que queremos medir, ¿sí? Entonces, en vez de organizarlo por sensores de tipo inductivo, sensores de tipo resistivo, sensores de tipo capacitivo, sensores de tipo piezoeléctrico, lo organizo en función de sensores de temperatura, sensores asociados a fluidos, sensores asociados a materiales sólidos, sensores de radiación, sensores químicos. Bueno, nosotros dentro de la cátedra seleccionamos este segundo enfoque, ¿sí? Entonces todo el programa analítico, ahora lo vamos a ver, está basado en la variable física que queremos medir, ¿ok? Como ya les comenté hace un ratito, los transductores y los sensores son una parte, un eslabón de lo que se llama una cadena de medición, y básicamente su función es extraer información del mundo físico. Vamos a ver que esto significa convertir un tipo de energía, que es la que el sensor capta, en una señal eléctrica, que es la que yo necesito para poder utilizar o transformar esa información en algo que sea no solo un dato, sino un dato puesto en contexto, es decir, información. Los traductores y sensores hacen esto. Toman esa variación de la variable física en el mundo real, o esa forma de energía, la convierten en una señal eléctrica, y esa señal eléctrica es la que nosotros vamos a utilizar para después hacer todo el procesamiento y convertir eso en información, ¿sí? Todo arranca con entonces nuestro mundo real. De este mundo real, este es el primer problema, ya lo vamos a ver ahora cuando empecemos con el dictado. ¿Qué queremos, qué necesitamos medir? ¿Sí? En algunas aplicaciones es muy simple y es muy claro. En otras aplicaciones el principal problema es tratar de discernir cuál es la variable que tengo que medir para después, en función del valor de esa variable, tomar una decisión. Entonces, este paso de parámetro deseado no es un paso simple, sino que requiere todo un análisis, y acá es donde volvemos a retomar lo que dijimos antes, interviene el conocimiento del proceso o el sistema del cual quiero tomar esa medida para ver cuál es la variable que necesitamos, cómo va a variar esa variable, ¿sí? Cuál va a ser su valor mínimo, máximo, su valor normal de trabajo, y en función de eso poder seleccionar el sensor y transductor que funcione. Y no solo en función de las variables de las variaciones de la variable propiamente dicha, sino del lugar en donde esté montado. Y ahí vienen, por eso les comentaba, aplicaciones en los ejercicios de múltiples especialidades, ¿sí? Porque no es lo mismo seleccionar un sensor que va a estar en un quirófano, o adentro de un ser humano, o en una nave espacial, o en un automóvil, en una planta, en un reactor nuclear, ¿sí? Entonces, no solo es la variable, sino que es su entorno, ¿sí? Dónde está montado ese sensor y cómo condiciona ese mundo real el sensor que yo voy a seleccionar. Entonces, lo primero que necesito saber es en dónde va a estar montado ese sensor y cómo va a variar la variable que quiero medir. Con esa información seleccionamos nuestro sensor y o transductor. Ahora vamos a ver si hay una diferencia o no entre la palabra sensores y transductores.
Y después vienen dos caminos, ¿sí? El camino histórico, digamos, es el de convertir la señal analógica del sensor en una señal digital, acondicionarla y enviarla al centro de procesamiento de esa señal, y con el desarrollo de la electrónica y de las redes de comunicación, hay un segundo camino posible que es una completa digitalización en el sensor, y ya no hago un acondicionamiento analógico digital y general del sensor, de la señal posterior al sensor, sino que todo eso lo integro en un solo dispositivo y la señal que sale ya es una señal full digital. Independientemente del camino que se tome, el tradicional analógico o el full digital, el paso siguiente siempre es el mismo, es el procesamiento de esa señal para obtener información, ¿sí? Ese es lo que nosotros llamamos cadena de medición, y por eso decimos que el sensor solo o aislado nunca debe ser tomado como un elemento en sí mismo, porque un sensor solo no sirve para nada, ¿sí? El sensor está inmerso en una aplicación que tengo que conocer, y el resultado de esa medición tiene que transformarse en información para que se puedan tomar decisiones en función de esa señal medida, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo nuestro en la cátedra? Que ustedes dominen, ¿sí?, las tres etapas: la caracterización de la aplicación, es decir, que entiendan qué tienen que fijarse en una aplicación antes de empezar para seleccionar el sensor, la selección del sensor y el acondicionamiento de señal, ¿sí? En esta materia no vamos a hablar de procesamiento de señal para convertirlo en información, terminamos en una señal utilizable. ¿Qué hacen después con la información? Un montón de cosas, pero no es objetivo de esta materia, ¿ok? Y ahora sí vamos con el desarrollo específico del programa analítico. Como toda materia tecnológica y de ciencia aplicada, la primera unidad siempre es de conceptos básicos y unificación de vocabulario, ¿sí? No podemos avanzar ni un paso si no entendemos todo lo mismo cuando, por ejemplo, hablamos de traductor, sensor, rango, amplitud, histéresis, diferentes tipos de errores, error estático, error dinámico, eh, precisión, exactitud. Entonces, la primera unidad se refiere específicamente a esto, terminología y definiciones. Es muy importante, como les digo, porque sienta las bases para todo el vocabulario que vamos a utilizar en el resto de la materia, en cuestiones académicas, pero además sienta las bases del vocabulario que ustedes tienen que utilizar el resto de su vida profesional, ¿sí? Como no me voy a cansar de repetir, los sensores están involucrados en todas las actividades, y utilizar el vocabulario específico adecuado, en el caso de ustedes que van a ser ingenieros, es fundamental. Entonces, esta primera unidad es muy importante. Les pido suma dedicación y lectura de la documentación disponible en el aula virtual respecto a esta unidad, porque es la base sobre la cual vamos a después desarrollar todo el resto de la materia, y con esta base están realizados los enunciados de los prácticos, los enunciados de los laboratorios, y este vocabulario técnico es el que tienen que utilizar a lo largo de todos los informes que presenten, incluso en el proyecto especial o el trabajo especial, ¿sí? Entonces, esta primera unidad es clave en sentar las bases para que todos entendamos lo mismo y utilicemos el vocabulario correcto, ¿sí? Hay un área específica respecto a las mediciones con sensores que se llama metrología. Hay documentos específicos
por ejemplo, que dan las definiciones de qué es una magnitud, cuáles son los atributos de esa magnitud, qué es una magnitud escalar, qué es una magnitud vectorial, qué es una calibración, ¿sí? Mucha gente confunde técnicamente la palabra calibración con ajuste, ¿sí? Y no es lo mismo. Entonces, esta primera unidad es, como digo, muy importante para todo lo que viene. Después, una vez que ya sentamos esta base, sí arrancamos con el desarrollo específico relacionado con los sensores y, como les dije, de las dos formas de encarar un curso de transductores y sensores, uno basado en los principios de funcionamiento del sensor y otro basado en la variable que mide, la cátedra decidió utilizar el enfoque basado en las variables y en la primera unidad específica es la medición de temperatura, ¿sí? Variables térmicas. ¿Por qué? Porque justamente la variable temperatura es una variable muy didáctica, es una variable que tenemos mucha experiencia en la vida diaria respecto a esta variable. Entonces, está fácil empezar con la variable temperatura para después complejizarla con otro tipo de variables, ¿sí? Van a ver que esto sí tiene que ver con cómo están estructuradas las clases. Todas las unidades empiezan de la misma manera. ¿Cuál es el significado físico de la variable bajo estudio? En este caso, la variable temperatura, ¿sí? Vamos a ver, cuando hablamos de temperatura, sí, es el movimiento de las moléculas, zaraza, zaraza, pero siempre arrancamos con el significado físico de la variable. E inmediatamente lo asociamos con las escalas disponibles para medir esa variable. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que ha habido en proyectos muy grandes de ingeniería fueron por mala utilización de las escalas, ¿sí? De hecho, uno de los ejemplos históricos es un problema que tuvo la NASA en un aterrizaje porque había dos equipos de trabajo, uno en Estados Unidos y otro en Europa, y uno trabajaba en milímetros y el otro trabajaba en pulgadas y la clavaron, ¿sí? Entonces, es muy común, y esto sí lo voy a reforzar en todas las clases, en todos los prácticos y en todos los laboratorios, y ahora lo vinculo con la unidad número 1, que es la de vocabulario. Cuando uno habla de magnitud, ¿sí? O valor de una variable, va a tener un módulo y una unidad, ¿sí? Por ejemplo, temperatura, no puedo decir 23, tengo que decir 23 grados Celsius, 23 grados Kelvin, 23 grados Fahrenheit, 23 grados Rankine. Toda vez que en esta materia informen un valor de una variable, siempre tienen que asociarle la unidad correspondiente. Y fuera de la materia, también, ¿sí? Está mal indicar el valor de una variable solo con su módulo o magnitud, sin especificar en qué escala están hablando, ¿sí? Y eso también trae a colación, respecto a la unidad número 1, que hay dos tipos de magnitudes. Las magnitudes que quedan totalmente definidas con un módulo y una unidad, esas son las magnitudes escalares, por ejemplo, 23 grados centígrados, fin, no tengo que decir más nada, pero hay otras magnitudes que no quedan totalmente definidas con un módulo y una unidad, sino que tengo que dar información respecto al sentido en el cual esa magnitud es aplicada o dirigida, ¿sí? Esas son las magnitudes vectoriales. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de velocidad del viento, y esto, por ejemplo, lo pueden chequear cuando escuchan el pronóstico del tiempo en cualquier lugar, en una radio, por ejemplo, o en la televisión. Hay algunos que lo leen correctamente y dicen vientos de 23 kilómetros por hora, dirección norte-sur, y esa está perfectamente identificada porque es una magnitud vectorial con tanto su módulo, 23, su unidad, kilómetros por hora,
y su dirección, ¿sí? Entonces, es muy importante ya empezar a distinguir magnitudes escalares de vectoriales y qué información tengo que dar para definir unívocamente esa magnitud, tanto escalar como vectorial. Entonces, a partir de ahora, toda vez que hablemos de una variable física, tengo que tener en cuenta si es escalar o vectorial y qué información necesito para poder definirla unívocamente. Y siempre tienen que hacer referencia a qué escala o en qué unidades la están informando, ¿ok? Entonces, todas las unidades van a estar más o menos orientadas o organizadas de la misma manera. Primero vamos a hablar de los principios físicos asociados a esa variable, las escalas de referencia de esa variable. Vamos a hablar de la forma de calibrar esa variable. Después vamos a hablar de las tecnologías disponibles para medir esa variable. Y acá se abren bastantes abanicos distintos dependiendo del tipo de variable. Por ejemplo, para medir temperatura hay 6 tecnologías, pero para medir caudal hay más de 20. ¿Sí? Entonces se pone muy interesante. Y todos terminan con otro tópico que también es fundamental para el ejercicio profesional, que es conocimiento del mercado. ¿Sí? Conocimiento del mercado significa quién vende qué. ¿Por qué? Porque el día que yo tenga que resolver una aplicación real, tengo que ir a comprar un sensor real. ¿Sí? Entonces, por ahí uno durante el transcurso de la carrera se piensa que todos lo podemos resolver con un Arduino y los sensores para Arduino, y lo cierto es que eso solo sirve para aprender los conceptos, pero que después cuando tengan que desarrollar una aplicación o resolver un problema de aplicación en la vida real, no van a usar un Arduino ni un sensor para Arduino porque no cumple ninguna normativa y no tienen ninguna certificación para entrar en ningún lado. ¿Sí? Entonces, Arduino y sensores para Arduino o sensores integrados de bajo costos, todo bárbaro para entender los conceptos y para hacerlos prácticos de la facultad, pero no lo van a usar nunca más en su vida. Después van a tener que ir a comprar sensores que hayan obtenido las certificaciones necesarias para las aplicaciones que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Y eso requiere un conocimiento del mercado, el último punto que tocamos en cada una de las unidades, en donde presentamos un panorama bastante general, pero con algunas particularidades respecto a quién vende qué cosa y quiénes son los especialistas en cada uno de los tipos de sensores que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, bueno, primera unidad, variable de temperatura. Después vienen la tercera unidad está dividida en subunidades. Vamos a hablar, la primera era variables mecánicas térmicas, la segunda es variables mecánicas sólidos. La unidad 1, 3.1 es la asociada a la medición de deformación. Típicamente strain gauge, o sea, este es el sensor de deformación por excelencia, utilizado en múltiples aplicaciones. La 3.2, peso, fuerza y torque. También se pueden utilizar diferentes tipos de sensores. El strain gauge es uno, pero no es el único. Entonces, para peso, fuerza y torque vamos a ampliar el universo de sensores disponibles. Después salimos de la medición de variables mecánicas, térmicas y sólidas y pasamos a la medición de mecánicas de fluidos. ¿Sí? La primera unidad es la de presión. Este es muy importante porque hay una enorme cantidad de aplicaciones donde necesitamos medir presión. Entonces, de nuevo, el enfoque es conceptos básicos, qué es la variable presión, cuáles son las escalas o unidades más utilizadas. La variable presión tiene, respecto a las que venimos viendo anteriormente en el programa, temperatura, deformación, peso, tiene un concepto que es que todas las unidades, todas las mediciones de presión son relativas. ¿Sí? Entonces, es muy importante y es la primera variable que vemos en el programa donde definir el punto de referencia con el cual estoy midiendo la presión toma una significación crítica y, de nuevo, grandes problemas en
la resolución de aplicaciones prácticas se han generado por utilizar mal las unidades o por no entender las unidades que estamos utilizando. Entonces, cuando veamos la variable presión, vamos a hacer mucho hincapié en aclarar no solo la unidad en la que la estoy midiendo, sino cuál es el valor de referencia tomado como base para esa medición. El resto del enfoque es el mismo. Dijimos conceptos básicos, unidades, tecnologías y, por último, fabricantes. Continuando con las variables mecánicas asociadas a los fluidos, la primera expresión, la segunda es caudal. Caudal tiene todo un universo, es una variable muy compleja de medir, pero es una variable muy asociada a cuestiones económicas, entonces es una variable a la cual se le presta mucha atención, por ejemplo, para transacciones comerciales, ¿sí? Hay múltiples fluidos que se comercializan midiendo caudal, ejemplo, los combustibles, el agua domiciliaria, y también hay mucho asociado a cuestiones productivas de procesos, ¿sí? Estiquiometría de los productos o insumos puestos en juego para lograr un producto o una reacción. Y por ese motivo, es una de las variables que más tecnologías disponible tiene para poder resolver un caso particular. Siguiendo con las variables mecánicas asociadas a los fluidos, la tercera es la de medición de nivel y la última es la medición de sonido. ¿Sí? Acá vamos a ver también de nuevo los conceptos básicos asociados a sonido, los rangos de frecuencia de ese sonido, sonido, ultrasonido e infrasonido, en qué unidades se miden, y después como sensor el micrófono, ¿sí? Y todas las formas y tecnologías de construcción de ese sensor. Salimos de las variables mecánicas y nos vamos a variables espaciales. La primera unidad tiene que ver con desplazamiento lineal y angular o detectores de posición. La estructura es la misma, definiciones, conceptos físicos, unidades y después tecnologías. Siguiente unidad dentro de este paquete, velocidad, aceleración y vibraciones. Están agrupadas porque básicamente los sensores que se utilizan son similares y según cómo se lo utilice a la información que tenemos, vamos a medir velocidad, aceleración o vibraciones. Y terminamos las variables espaciales con sensores de proximidad. Un sensor muy simple, pero muy utilizado en múltiples aplicaciones. Unidad número 6, tiempo y frecuencia. Esta es una unidad cortita, pero interesante. Medición del concepto de relojes y cronometraje y osciladores para medición de tiempo. Y medición y precisión y estabilidad en la medición de frecuencia. Una unidad específica de electricidad y magnetismo, o sea, medición de variables eléctricas, por ejemplo, corriente, tensión, potencia, resistividad y conductividad eléctrica. Y una específica de medición de campo magnético. En esta también el enfoque es el mismo. Primero un repaso de los conceptos físicos asociados a cada una de estas variables, las eléctricas y las magnéticas, con sus unidades, y después el desarrollo